Aquel martes de julio, el sol de Puerto Vallarta se estrellaba contra el concreto con la furia de un martillo. A mis 75 años, seguía sirviendo mesas, cargando pesadas bandejas en el restaurante donde había trabajado los últimos 3. A las 2 de la tarde, el termómetro marcaba 42 grados. Un calor húmedo que se pegaba a la piel y robaba el aliento. Pero yo corría de una mesa a otra como si tuviera la mitad de mi edad. El primer mareo me sorprendió mientras llevaba 5 platos de mariscos a la mesa 12. El suelo pareció ondular bajo mis pies, pero me aferré al borde de una silla, respiré hondo y me obligué a seguir. Solo es el calor, me repetí, un mantra que ya no me convencía. Apenas la semana anterior, cuando me quejé del cansancio, mi hija Paola me había despachado con un tajante. «Mamá, todas las mujeres de tu edad trabajan. No eres especial». El segundo aviso llegó de camino a la cocina. Tuve que apoyarme contra la pared, sintiendo un sudor helado perlar mi frente mientras el corazón me galopaba en el pecho. Mis compañeros pasaban a mi lado como ráfagas, absortos en sus propias carreras. Nadie se detuvo. A mi edad, uno aprende a volverse invisible, sobre todo cuando su propósito es servir a los demás. Mi cuerpo se rindió en el tercer viaje. Llevaba una jarra de agua helada cuando las piernas, simplemente, dejaron de obedecerme. Lo último que recuerdo es el estallido del cristal contra el suelo y unas voces lejanas que gritaban mi nombre. Desperté en una camilla de hospital bajo el abrazo helado del aire acondicionado. Una enfermera joven me tomaba la presión. «Señora Consuelo, ha sufrido un colapso por calor extremo», me explicó con una voz suave. «Está deshidratada y exhausta. ¿Hay alguien a quien podamos llamar?» Le di el número de Paola, mi única hija, mi única familia. Mientras esperaba con la mirada perdida en el techo blanco, sentí por primera vez en años un alivio en mis pies doloridos. Casi una hora después la enfermera regresó. Su rostro dibujaba una extraña mezcla de pena y apate e incomodidad. «Señora, hable con su hija», dijo evitando mi mirada. «Dice que no puede venir. Tiene una fiesta de cumpleaños y me pidió que le dijera que no actúe como una bebé». Las palabras cayeron sobre mí como fragmentos de hielo. Por un instante, creí haber oído mal, pero la expresión de la enfermera lo confirmaba todo. «¿Eso dijo? ¿Con esas exactas palabras?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió lentamente. «También mencionó que usted tiende a exagerar y que seguramente mañana ya estará bien». Algo se quebró dentro de mí. No fue mi corazón. Los médicos ya me habían asegurado que estaba estable. Fue algo más profundo, una grieta que llevaba años abriéndose y que finalmente partió mi alma en dos. Era la última gota de esperanza que albergaba de que mi hija, en el fondo, me quisiera. Paola tenía 43 años, y yo seguía esperando que madurara, que valorara mis sacrificios. Pero mientras yo yacía en una cama de hospital, sola y asustada, a ella le preocupaba una fiesta. «No se preocupe por mí», le dije a la enfermera, con una firmeza que no sabía que poseía. «Estaré bien sola». Esa noche, en la soledad de la habitación, los recuerdos me asaltaron. Recordé a Paola con 8 años, consumida por la neumonía, y a mí, velando su sueño durante 3 noches en una silla incómoda. Recordé sus 16, la pierna rota en un accidente de bicicleta y mis 2 semanas de ausencia en el trabajo, perdiendo un dinero que no nos podíamos permitir. Recordé la muerte de su padre, 20 años atrás,
y mi promesa entre lágrimas. Nunca te faltará nada. Seré madre y padre para ti. Cumplí mi promesa, pero ¿a qué precio? La enfermera del turno de noche, una mujer de mi edad, notó las lágrimas silenciosas que resbalaban por mis sienes. Mi hija no pudo venir. Le expliqué sin que preguntara. Tenía algo más importante que hacer. Me tomó la mano con una suavidad que me reconfortó. A veces, las personas que más amamos son las que más nos hieren, dijo con sabiduría. Pero eso no significa que debamos seguir permitiéndolo. Sus palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, cuando el médico me dio el alta, ya había tomado una decisión. No iba a llamar a Paola para que viniera a buscarme. No iba a suplicar una migaja de su atención. Por primera vez en 43 años, íbamela a actuar como si no la necesitara. Tomé un taxi a casa. Mientras el coche avanzaba por las calles familiares, vi mi reflejo en la ventanilla. No era la mujer cansada y derrotada de siempre. En mis ojos había una determinación que no había visto en décadas. Paola iba a descubrir que su madre no era tan dramática. Iba a entender que había confundido mi amor incondicional con una debilidad inagotable. Y para cuando lo hiciera, quizá ya sería demasiado tarde. El taxi se detuvo frente a mi casa, la misma que llevaba décadas pagando sola mientras ella vivía allí, sin aportar un solo centavo. Al entrar, la encontré exactamente donde la había dejado. Tumbada en el sofá, en pijama, viendo la televisión a las 3 de la tarde. Ni siquiera se giró al oír la puerta. ¿Cómo estuvo tu fiesta?, pregunté, dejando el bolso en la entrada. Bien, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Veo que ya se te pasó el drama del hospital. Sus palabras, antes cuchillos que me herían, esta vez rebotaron contra una armadura nueva. No grité. No lloré. En silencio, fui a mi cuarto y cerré la puerta. Allí, rodeada de fotos de un pasado feliz, empecé a ver la verdad. En casi todas las imágenes de los últimos 20 años, yo estaba trabajando. Paola en su graduación, y yo con el uniforme del restaurante. Paola en su fiesta de 20 años, y yo sirviendo los canapés que había cocinado tras un turno doble. Su boda, hace 5 años, con un vestido radiante que me costó un dinero que no tenía. Un matrimonio que duró 8 meses. Cuando su marido se cansó de mantenerla, regresó a casa llorando. No me entiende, mamá. Dice que soy una mantenida. Y yo, como siempre, la creí. Abrí el cajón de la mesilla y saqué una carpeta que llevaba meses evitando. Dentro estaban las pruebas de mi ceguera. La carrera universitaria de Paola, pagada con la venta de la casa donde planeaba envejecer con mi esposo. Los gastos médicos, cubiertos con 3 trabajos simultáneos. Vacaciones, fiestas, un coche. Y mes a mes, la sangría continuaba. La hipoteca, la luz que nunca apagaba, el agua de sus duchas eternas, la comida orgánica, el plan de teléfono más caro, la gasolina para sus salidas. Más de $2.500 mensuales para mantener a una mujer de 43 años que se negaba a trabajar. Escuché sus pasos en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió sin llamar. ¿Vas a hacer la cena o qué?, preguntó, apoyada en el marco. Me muero de hambre. La miré. Su pelo, su manicura, su ropa de marca, todo en ella gritaba comodidad y descanso. Era el reflejo de mis 75 años de espalda rota y pies hinchados.
Claro, hija. Deja que descanse un poco y te preparo algo. Gracias, ma. Ah, y mañana necesito dinero. Es el cumple de Carmen. ¿Cuánto? Pregunté como un autómata. Con $200 estará bien. Ya sabes, la cena, las copas. $200. Más de lo que yo ganaba en una jornada extenuante. Sí, mañana te los doy. Sonrió satisfecha y se fue. Sentada en la cama, una rabia fría y lúcida comenzó a crecer en mi interior. Esa noche no dormí. Mientras Paola roncaba, yo sumaba cifras. Más de $300.000 gastados en ella durante su vida adulta. $300.000 que podrían haber sido mi tranquilidad, mi dignidad, mi libertad. Pero también me di cuenta de algo. Ella no tenía idea del valor del dinero, porque yo nunca la dejé aprenderlo. Era hora de la lección más dura de su vida. El golpe final llegó por casualidad. Era viernes, y mientras limpiaba la sala, su teléfono, olvidado en la mesita, se encendió con una notificación. No quise leer, pero las palabras brillaron ante mis ojos. Era un mensaje para su amiga Carmen. Mi mamá está siendo súper dramática otra vez. Se desmayó en el trabajo y me llamaron del hospital como si fuera el fin del mundo. Le dije que no podía ir. Era el cumple de Sofía. Estas viejas siempre exageran para llamar la atención. Con manos temblorosas tomé el teléfono y seguí leyendo. Ja, 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 mi abuela era igual. ¿Y qué hiciste? Respondió Carmen. Nada. Al final llegó solita a la casa. Puro teatro. ¿Y sigues viviendo con ella? Obvio, ¿dónde más? La casa es grande. No pago renta y me cocina y me lava. Es como tener una empleada gratis que también es cajero automático. Cada palabra era una puñalada. Se burlaba de mí, de mi trabajo, de mi amor. Incluso inventaba excusas para sus amigos, diciendo que me cuidaba porque yo era una anciana enferma. La verdad, me golpeó con la fuerza de un huracán. Para mi hija, yo no era una madre. Era un obstáculo conveniente, un secreto vergonzoso y sobre todo un recurso inagotable. Pero todos los recursos, tarde o temprano, se agotan. Y el mío acababa de secarse para siempre. Mi madre cree que la amo, pero honestamente, solo la soporto por pura conveniencia. Es una manipuladora de primera, siempre intentando hacerme sentir culpable. Las palabras, frías y anónimas en otro grupo de chat, parecían saltar de la pantalla. Chicas, mi mamá anda insoportable últimamente. Ayer quería que le ayudara con las bolsas del súper, y yo estaba en lo mejor de mi serie. Le puse de pretexto un dolor de cabeza y se montó el drama de su vida. Luego, que lavara mis platos. Le dije que más tarde. Obviamente no lo hice, y cuando volví de la fiesta, ya estaban limpios. Estas madres, de verdad, nunca aprenden. Pero el golpe más duro estaba por llegar. Me desplacé por el historial hasta una conversación de hacía 3 semanas. Una amiga le preguntaba, ¿no te da remordimiento que tu mamá trabaje tanto a su edad solo para mantenerte? La respuesta de Paola me congeló la sangre en las venas. Para nada. Fue su decisión tenerme. Yo no le pedí nacer, ¿o sí? Es su responsabilidad mantenerme hasta que yo decida qué hacer con mi vida. Además, ¿en qué más se gastaría el dinero? No tiene marido, ni más hijos, ni nietos. Yo soy todo lo que le queda. Es lo más normal del mundo que se lo gaste en mí. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el sofá. Sentí que las piernas me flaqueaban. 43 años. Durante 43 años, mi hija había vivido bajo la convicción
de que yo era su empleada personal, que mi único propósito en este mundo era servirla y proveerla. Y lo más desolador era que en una cosa tenía razón. Yo se lo había permitido. Me dejé caer en el sofá, intentando procesar el veneno que acababa de leer. No era solo que me viera como un cajero automático o una sirvienta. Era el desprecio que sentía por ello. Se avergonzaba de mí. Se burlaba de mi amor y, encima, se sentía con el derecho absoluto a todo lo que yo le daba. Oí sus pasos descendiendo por la escalera y, con un movimiento rápido, devolví su teléfono al lugar donde estaba. Apareció en pijama, bostezando, con el cabello hecho un desastre. «Buenos días, Ma. ¿Ya preparaste café?», preguntó, encaminándose a la cocina sin siquiera dedicarme una mirada. «Sí, está en la cafetera», respondí, con una voz que me sorprendió por su neutralidad. Se sirvió una taza, regresó al salón y se desplomó en el sofá que yo misma acababa de limpiar. Uf, qué día más pesado. Creo que me quedaré en casa viendo películas. La observé de verdad. Era una mujer adulta, sana, inteligente, perfectamente capaz de trabajar y valerse por sí misma. Pero había elegido el camino fácil: vivir como un parásito a costa de su madre anciana. «Paola», dije con calma, «¿alguna vez has pensado en buscar trabajo?». Me lanzó una mirada cargada de fastidio. «Ay, mamá, ya hemos hablado de esto. El mercado laboral está fatal. Además, estoy esperando a que surja algo bueno, algo que valga la pena. No voy a tomar cualquier cosa como otros». La frase quedó suspendida en el aire, afilada y directa. Como otros, como yo, como su madre, que se dejaba la espalda trabajando de camarera para mantenerla. «¿Y mientras tanto?», insistí. «Mientras tanto, pues aquí estoy, ayudándote en la casa», dijo, como si me concediera un favor inmenso. «Además, tú ya tienes tu trabajo, tu rutina. Yo no te molesto». «No te molesto». Como si fuera una huésped de paso, y no una mujer hecha y derecha, viviendo gratis a expensas de su madre. Esa misma tarde, en cuanto Paola salió con sus amigas, me senté frente al ordenador y revisé mis estados de cuenta. Lo que vi solo confirmó mis peores sospechas. En los últimos 6 meses, había gastado $1.200 con una tarjeta de crédito adicional que yo le había dado para emergencias. Sus emergencias consistían en tratamientos de belleza, ropa de marca, cenas en restaurantes caros y noches de copas. Relacioné las fechas. El día que yo había doblado turno porque una compañera se enfermó, Paola se había gastado $280 en un spa. El día que llegué a casa con los pies tan hinchados que apenas podía caminar, ella se había comprado $350 en ropa nueva. El día después de mi desmayo en el hospital, se había gastado $120 en una cena, probablemente celebrando que su madre dramática había dejado de molestarla. Tomé mi teléfono y marqué el número de la compañía de la tarjeta. «Buenos días», habla Consuelo Herrera. «Deseo cancelar una tarjeta adicional». «Por supuesto, señora». «¿El motivo de la cancelación?». Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Por primera vez en años, la mujer que me devolvía la mirada no parecía una víctima. «La persona que la utilizaba ya no cuenta con mi autorización», dije, con una firmeza que no sabía que poseía. «Entendido. La tarjeta quedará cancelada de inmediato. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla?». «Sí», respondí, sintiendo una extraña oleada de poder. «Quiero cambiar todas las contraseñas de mi cuenta bancaria».
Al colgar me quedé en silencio. Era solo el primer paso. Paola iba a descubrir muy pronto que su cajero automático favorito se había quedado sin fondos. Y cuando eso sucediera, por fin, iba a conocer a la verdadera Consuelo, no a la mujer débil y manipulable que ella creía que era su madre. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. En apariencia, nada había cambiado. Me levantaba a las 6, preparaba el desayuno, me iba al trabajo, volvía por la tarde, cocinaba, limpiaba. Paola seguía durmiendo hasta tarde, viendo la televisión, saliendo con sus amigas. Pero por dentro, algo se había transformado radicalmente. Mi determinación se solidificaba con cada hora que pasaba. El lunes visité a un abogado. Don Miguel, un hombre mayor, de mi generación, que entendía las complejas dinámicas de las familias. Doña Consuelo, me dijo tras escuchar mi historia, legalmente, tiene usted todo el derecho a desalojar a su hija. La casa es suya. Ella no paga alquiler y es mayor de edad desde hace mucho tiempo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo un nudo de nervios en el estómago. Primero, un aviso por escrito con 30 días de antelación. Si no se marcha voluntariamente, procederemos con el desalojo legal. Se quitó las gafas, mirándome con empatía. ¿Estás segura? Es su hija, al fin y al cabo. Don Miguel, repliqué. Mi hija tiene 43 años y jamás ha pagado una factura. Yo tengo 75 y sigo trabajando para mantenerla. ¿Le parece justo? Él negó con la cabeza. En absoluto. A veces, el amor de madre nos ciega y permitimos que nos utilicen. Salí de allí con los papeles del desalojo en el bolso, sintiendo una mezcla de terror y liberación. Hice otra parada en el banco. Quiero abrir una cuenta nueva, le informé a la ejecutiva. Una a la que solo yo tenga acceso. Durante años Paola había conocido mis contraseñas, mis movimientos, manejando mi dinero como si fuera suyo. Aquello se acababa hoy. Transfieran todo mi saldo a esta nueva cuenta, ordené. Y cambien la domiciliación de mi sueldo. ¿Está segura, señora? Estos cambios pueden tardar unos días. Completamente segura. Esa noche, Paola llegó tarde, riendo a carcajadas por teléfono. La oí subir, hacer ruido hasta las 2 de la madrugada, y finalmente, el silencio. Yo permanecí despierta hasta las 4, repasando los documentos. El martes la función dio comienzo. Paola bajó a desayunar y encontró junto a su taza de café una hoja de papel. ¿Y esto, ma?, preguntó sin leer, asumiendo que sería lupa. Algún recibo. Léelo, le dije, sirviéndome mi propio café. Suspiró con dramatismo y tomó el papel. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi el instante preciso en que las palabras hicieron efecto. Su expresión mutó del aburrimiento a la confusión. Y de ahí, al shock más absoluto. ¿Qué es esto?, gritó, poniéndose en pie con tal brusquedad que derribó la silla. ¿Un aviso de desalojo? ¿Me estás echando de casa? Te estoy dando 30 días para que encuentres tu propio lugar. Respondí con una calma que me era desconocida. Estás loca. Soy tu hija. No puedes echarme de mi casa. Esta no es tu casa, Paola. Es mi casa. La compré yo, pago la hipoteca y todos los gastos. Y creo que, después de 43 años, ya es hora de que tengas la tuya. Se quedó paralizada, con la boca abierta, como si le hubiera revelado que la tierra era plana. Era evidente que jamás había contemplado la posibilidad
de que yo le negara algo. «No puedes hacerme esto», dijo, y por primera vez en años, su voz sonó asustada, no exigente. «¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar un alquiler? No tengo trabajo». «Supongo que tendrás que conseguir uno», repliqué, dando un sorbo a mi café. «Mamá, no puedes estar hablando en serio». «Nunca en mi vida he hablado más en serio». Empezó a pasearse por la cocina, frenética, tirándose del pelo. «Es una locura. Estás teniendo una crisis de la edad. Necesitas ayuda psicológica». Lo que necesitaba era haber hecho esto 20 años atrás. «No tienes derecho. Soy tu hija. Me lo debes todo. Yo no pedí nacer». Ahí estaba, la frase de sus mensajes vomitada directamente de su boca. Yo se lo debía todo, por el simple hecho de su existencia. «Tienes razón», le dije, levantándome. «Tú no pediste nacer, pero yo tampoco pedí ser tu esclava personal durante 43 años». El miércoles intentó una nueva estrategia: la dulzura. Llegué del trabajo y la casa estaba impecable. Había limpiado, puesto flores frescas e incluso intentado cocinar. «Mamá», comenzó con esa voz melosa que usaba de niña cuando hacía una travesura. «He estado pensando. Tienes razón, he sido una egoísta. Mañana mismo buscaré trabajo y, mientras tanto, ayudaré más. Haremos esto juntas, como un equipo». Por un instante, sentí la familiar punzada de culpa. Quizás si le daba otra oportunidad. Pero recordé los mensajes. Recordé «cajero automático». Recordé la vergüenza que sentía por mí. Recordé 43 años de abuso. «El aviso de desalojo sigue en pie», dije. Simplemente. Su máscara de dulzura se hizo añicos. «Después de todo lo que he hecho hoy, he limpiado toda tu maldita casa». «Mi casa», la corregí. «Y gracias. Era lo mínimo que podías hacer». El jueves recurrió al chantaje emocional. Lloró. Me dijo que era su única familia, que acabaría en la calle, que cómo podía ser tan cruel. Pero la mujer que había criado a esa niña ya no existía. «Te quedan 26 días», le recordé. El viernes, la realidad la golpeó de lleno. Intentó usar la tarjeta de crédito con sus amigas y fue rechazada. Entró en casa como un huracán. «La tarjeta no funciona. Me hiciste pasar una vergüenza terrible». «La cancelé el lunes», le informé sin apartar la vista de mi libro. «¿Qué? No puedes hacer eso. Esa tarjeta es mía». Esa tarjeta estaba a mi nombre, asociada a mi cuenta y pagada con mi dinero. Y ahora está cancelada. Paola se quedó inmóvil, comprendiendo al fin que no era un capricho. Era real. «¿Y ahora qué voy a hacer?» preguntó, y por primera vez sonó como alguien que por fin se da cuenta de que tiene un problema. «Supongo que lo mismo que el resto del mundo», respondí. «Trabajar». Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. El sábado por la noche, todo explotó. Paola había pasado la semana intentando doblegarme sin éxito. Llegó a casa pasadas las 2 de la madrugada, claramente ebria. La oí tropezar en las escaleras, maldecir entre dientes. Una parte de mí quiso levantarse, como siempre, pero me quedé en la cama, escuchando. Minutos después, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Paola se balanceaba en el umbral, con los ojos vidriosos y el rostro descompuesto por la rabia y el alcohol. «Tenemos que hablar», dijo con voz pastosa, encendiendo la luz sin preguntar. Me incorporé en la cama, completamente despierta.
Son las 2 de la mañana, Paola. Me importa un bledo qué hora sea, gritó, entrando y cerrando la puerta de un portazo. Esto se termina ahora mismo. No puedes echarme de mi casa. Es mi casa, repetí, y la frase que había resonado en las paredes durante toda la semana adquirió por fin el peso de una verdad inamovible. Me importa un bledo de quién es esta maldita casa. Su voz se astilló, y vi cómo las lágrimas abrían surcos oscuros en su maquillaje. Soy tu hija, lo único que tienes. Sin mí te vas a morir sola, como una perra abandonada en la calle. Sus palabras, afiladas y diseñadas para herir, buscaron el lugar de siempre, pero encontraron una cicatriz en lugar de una herida abierta. El dolor era un eco, no una estocada. Si estar sola significa no tener que mantener a una mujer adulta que me desprecia, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Entonces elijo morir sola. Yo no te desprecio, gritó, pero sus ojos la traicionaban. Te amo, mamá. Eres mi madre. Leí tus mensajes, Paola. El aire se congeló entre nosotras. Por un instante, el alcohol pareció evaporarse de su sistema mientras su mente procesaba mis palabras. ¿Qué mensajes? Susurró. Los mensajes donde les dices a tus amigas que soy tu cajero automático y tu sirvienta personal. Los mensajes donde confiesas la vergüenza que te da admitir que tu madre, de 75 años, sigue trabajando para mantenerte. Los mensajes donde te burlas de mis dramas cuando me desmayé en el hospital. El color huyó de su rostro, dejándolo como una máscara de cera. Su boca se abrió y cerró varias veces, como un pez boqueando en la orilla. Finalmente, logró articular. Yo estaba enfadada. No lo decía en serio. Lo decías con toda la seriedad del mundo. Y ¿sabes qué, Paola? Al menos en esos mensajes fuiste honesta. Por primera vez en tu vida adulta, dijiste la verdad sobre lo que piensas de mí. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no me conmovieron. Había presenciado demasiados diluvios aquella semana, y ya sabía distinguir entre el llanto genuino y el de la manipulación. «Mamá, por favor», sollozó. «No quise decir eso. Solo hablaba con mis amigas. Ya sabes cómo es. A veces una exagera». ¿Exageras cuando dices que te avergüenzo? ¿Exageras cuando me ves como tu empleada y tu cajero? Paola se derrumbó en el suelo en un despliegue teatral de desesperación. No puedes echarme. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Ni trabajo. Tienes 43 años, Paola. Tienes un título universitario que yo te pagué. Tienes 2 brazos, 2 piernas y un cerebro que funciona perfectamente. Lo único que te falta es la voluntad de usarlos. Es muy difícil encontrar trabajo ahora. No es tan fácil como crees. ¿Y sabes qué tampoco es fácil? Me levanté de la cama, sintiendo una fuerza que desconocía poseer. Trabajar 8 horas de pie a los 75 años. Llegar a casa con los pies hinchados para ponerme a cocinar, limpiar y lavar la ropa de mi hija adulta. Sobrevivir con $150 a la semana, después de pagar las cuentas, mientras tú te gastas 300 en una sola noche con tus amigas. Yo no sabía que era tan difícil para ti, gritó indignada. ¿De verdad? ¿No lo sabías? Paola trabajó desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Llego a casa agotada, con la espalda rota y los pies destrozados. Y lo primero que hago es preguntarte, ¿qué se te antoja de cenar? ¿Cómo era posible que no lo supieras? Es que yo pensé...
Pensé que te gustaba cuidarme. Me encantaba cuidarte cuando eras una niña que me necesitaba. Pero no me gusta ser la esclava de una mujer adulta que puede valerse por sí misma, pero elige no hacerlo. Se quedó allí, sentada en el suelo, llorando, y por primera vez la vi con una claridad brutal. No era la niña dulce que crié, ni la víctima de las circunstancias que pretendía ser. Era una mujer de 43 años que había elegido el parasitismo porque era más fácil que la responsabilidad. «Mamá», dijo con la voz rota, «si me echas te vas a arrepentir. Te quedarás sola. Nadie más te va a querer. Nadie te cuidará cuando seas vieja y te enfermes». Eran las armas de siempre, diseñadas para destrozarme, para activar mis miedos más profundos al abandono. Y funcionaron, pero no como ella esperaba. En lugar de doblegarme, me concedieron una epifanía. «Paola», repliqué con una serenidad pasmosa, «tú no me quieres a mí. Quieres lo que yo te doy. Y tú no me cuidas ahora que soy vieja. De hecho, cuando acabé en el hospital ni siquiera viniste a verme porque tenías una fiesta. Eso fue diferente». «No, eso fue exactamente quién eres. Y si esa es la persona que va a cuidarme en mi vejez, prefiero cuidarme sola». Se puso en pie, tambaleándose, y me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Está bien», dijo limpiándose la cara con la manga. «Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero no vengas a llorarme cuando te des cuenta de que cometiste el peor error de tu vida. El peor error de mi vida fue criarte creyendo que tus actos no tenían consecuencias», respondí. «Pero nunca es tarde para corregir los errores». Me miró una última vez, esperando quizás que corrieras a abrazarla, que le dijera que todo pasaría, como había hecho miles de veces. Pero me quedé quieta, anclada en mi decisión. «Me voy», sentenció, «pero cuando me vaya, no volveré jamás. Perderás a tu única hija para siempre». «Si la única forma de tener una hija es siendo su esclava», le dije, «entonces prefiero no tener ninguna». Salió de mi cuarto dando un portazo que hizo temblar la casa. La oí moverse, arrastrar objetos, maldecir. No salí. No intenté calmarla. No traté de arreglar nada. Me quedé sentada en mi cama, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Paz. Por primera vez en 43 años, no me preocupaban sus sentimientos ni sus necesidades. Pensaba en mí, en mi futuro. Escuché el motor de su coche arrancar y el sonido de los neumáticos alejándose en la noche. Sus problemas, por primera vez, eran solo suyos. Me recosté y cerré los ojos. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Una vida donde mis decisiones, mi tiempo y mi dinero, por fin, me pertenecerían. Y ese pensamiento, lejos de asustarme, me llenó de esperanza. 6 meses después, me despierto cada mañana en una casa que por fin se siente como un hogar. El silencio, que antes me aterrorizaba, se ha convertido en mi más grata compañía. Paola se fue en medio de aquella tormenta y no regresó. Al principio me llegaban noticias suyas a través de conocidos, que vivía con una amiga, que había encontrado un trabajo de media jornada. Cada reporte era una punzada, pero con el tiempo, el dolor se transformó en alivio. Mi primera gran decisión fue dejar el restaurante. Don Carlos, el gerente, se sorprendió. «Doña Consuelo, es de nuestras mejores empleadas. ¿Está segura?» «Don Carlos, he trabajado desde los 17 años. A mis 75.
Creo que por fin puedo permitirme el lujo de descansar. Con mi nueva libertad, redescubrí pasiones enterradas. Volví a leer, a perderme en historias que no eran la mía. Me uní a un club de lectura donde conocí a otras mujeres que, como yo, estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas después de una vida de cuidados ajenos. Volví a cocinar por placer, no por obligación, experimentando con sabores que antes habrían sido rechazados. Una tarde de octubre, mi vecina Carmen llamó a la puerta. «Consuelo, se ve todo tan diferente aquí», dijo observando mi sala, ahora ordenada y llena de plantas. «Se siente más pacífico». «Lo es», respondí, sirviéndole un café. «¿Sabes que me da más gusto de verte así?», me preguntó. «Que por fin te ves como una mujer que vive para sí misma, no para alguien más». Tenía razón. Había redescubierto a Consuelo, la mujer más allá de la madre. Un día me encontré con Elena, una de las amigas de Paola. «Doña Consuelo», me dijo con cautela. «Paola está trabajando en un call center y vive en un piso compartido». Esperé sentir culpa, preocupación, el viejo impulso de rescatarla, pero solo sentí una extraña satisfacción. «Me alegro de que esté trabajando», le dije sinceramente. Su sorpresa fue evidente. «Ella dice que fue usted muy dura, pero honestamente, doña, creo que lo necesitaba». «Me tomó 43 años darme cuenta», respondí. «Pero mejor tarde que nunca». Aquella conversación me confirmó que Paola estaba bien. Simplemente había hecho lo que debió hacer décadas atrás: empezar a ser adulta. En diciembre hice algo que jamás había soñado. Viajé sola. Conocí Oaxaca, sus mercados y sus ruinas. En ese viaje conocías a Esperanza, una viuda de 72 años. «¿Sabes cuál es el problema con nosotras?», me dijo una noche. «Nos enseñaron que nuestro valor residía en el sacrificio. Nadie nos dijo que también teníamos derecho a ser felices». Regresé transformada. Había demostrado que podía ser feliz por mí misma. La Navidad llegó sin dramas. Y en enero, justo un año después de mi colapso, doné toda la ropa que Paola había dejado atrás. Mientras empacaba sus cosas, encontré una fotografía nuestra. Ella tenía 5 años, sentada sobre mis hombros en la playa, ambas riendo a carcajadas. Sentí una punzada de nostalgia por esa niña, pero el amor por quien fue no me obligaba a tolerar el abuso de la mujer en la que se había convertido. Guardé la foto. Era parte de mi pasado, pero ya no definiría mi futuro. Hoy, a mis 76 años, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. Mi vida es mejor. No porque tenga más, sino porque finalmente entendí algo fundamental. El amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Hay mañanas en las que, al despertar en mi casa ordenada y silenciosa, un pensamiento vuela hacia Paola. Me pregunto si la pérdida le habrá enseñado a valorar lo que tuvo, si finalmente habrá comprendido que el amor no puede florecer donde no se cultiva el respeto. Pero la evocación es breve. Un eco que se desvanece ante las preguntas que ahora de verdad importan. ¿Qué libro me acompañará hoy? ¿Qué prepararé para el almuerzo? ¿Si saldré a caminar por el parque o me dedicaré a mi jardín? Por primera vez en mi vida, siento que los días me pertenecen por completo. Y esa libertad, esa dignidad al fin recobrada, es un tesoro incalculable, mucho más valioso que cualquier amor fingido o respeto forzado. He aprendido que es 1000 veces mejor estar sola con dignidad que acompañada por alguien que te menosprecia.
Y esa lección, aunque tardía, llegó justo a tiempo. A tiempo para permitirme vivir mis últimos años con la serenidad que siempre merecí, pero que nunca antes tuve el coraje de conquistar.